especial de bienvenida a esta versión de conversaciones ejecutivas. Hoy nos acompaña Diego Parra con un tema que siempre buscamos en las conversaciones ejecutivas que sean de inmensa relevancia y aplicabilidad en las empresas de nuestros empresarios. Y en este componente de gobierno corporativo, de juntas directivas, sí que hay un espectro por aprender y por aportar. Entonces, pues con el agradecimiento para ti, Diego, que ahorita estábamos conversando nos conocíamos de tiempo atrás, comentar que Diego se ha desempeñado por más de 20 años como asesor empresarial en Estados Unidos, Centro y Suramérica, formalizando estructuras de gobierno corporativo y plan de sucesión en las compañías. Realizó sus estudios de maestría en prestigiosas escuelas de negocio en Madrid y Barcelona, donde inició su carrera en el mundo en la consultoría a través de firmas como Arthur Andersen y Acme. Ha sido cofundador de varias empresas del sector de alimentos y nutrición deportiva, miembro de la tercera generación de una familia empresaria, ahorita estábamos comentando un poco sobre eso, y asesor inversionista de diferentes aceleradoras de startups. Actualmente es socio de la firma Grandes Patrimonios. En lo personal, yo hace muchos años sé que Diego es un referente en el tema de juntas directivas y no está en su perfil, pero Diego hace muchos años tiene una suerte de una escuela de formación de juntas directivas que seguramente ahorita nos va a comentar un poco sobre eso también. Bienvenido, Diego, a este espacio, bienvenido al Foro de Presidentes y a todos. No, Carlos, a ti mil gracias por esta invitación y a todos los miembros del foro, pues de verdad espero que este espacio sea supremamente constructivo y pues básicamente yo vengo a contarles algunos asuntos meramente prácticos de esta experiencia de tantos años viendo cómo se desempeñan muchas juntas directivas en todo tipo de organización, a pesar que la inmensa mayoría de mi especialidad está muy enfocada hacia las organizaciones de origen familiar, pues también he tenido la oportunidad de trabajar con otro tipo de organizaciones, como tú bien decías, precisamente ayudándoles a formalizar esas estructuras de gobierno corporativo que a veces están en ceros o a veces hay que hacer cierta reorganización o cierto rediseño de esas mismas estructuras. Y obviamente ese tipo de procesos toca e impacta directamente el ejercicio de la junta directiva. Entonces, pues al día de hoy, de verdad creo que he tenido el inmenso privilegio de estar sentado, yo creo que alrededor de 500 compañías dentro y fuera de Colombia, entendiendo un poco cómo son sus esquemas de toma de decisiones. Y obviamente eso parte de muchísimos indicadores y uno tiene que ver con la cultura de los dueños, la cultura de los accionistas, la misma cultura de la organización. Y obviamente todo esto incide para de alguna manera diseñar uno u otro tipo de junta directiva. Porque creo que a veces, digamos como en ese benchmark de buenas prácticas que muchas veces tienen los empresarios, como que queremos en el buen sentido copiarnos de qué está haciendo el de al lado, qué está haciendo el vecino. Y muchas veces he visto que ese copiarnos del de al lado pues resulta siendo un desastre porque definitivamente nuestra organización se comporta de manera completamente diferente y a veces el ejercicio de junta también demanda tener pues otro tipo de ajustes. Eh, Básicamente, y les cuento de forma muy rápida por qué terminé metido en este cuento, pues yo vengo de una familia empresaria, yo tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia empresaria y creo que esa es mi mejor hoja de vida porque desde muy pequeño tuve que vivir muy de cerca lo que es estar al lado de empresarios. Y aquí también les cuento una infidencia. Cuando yo era joven, la verdad no fui muy buen estudiante, no era el mejor estudiante, no era el más destacado. Y mi papá siempre me decía, si usted le va mal en los estudios, me lo llevo a trabajar a la empresa. Entonces, pues imagínense, casi siempre me la pasaba todas las vacaciones trabajando con la familia desde que era muy joven, medio obligado por las malas calificaciones, pero en medio de eso, la verdad, empecé a disfrutar muchísimo lo que eran los negocios, lo que eran las empresas, entender un poco qué giraba alrededor de toda esta historia. Y recuerdo también que a veces mi papá se quedaba con su junta directiva reunido hasta tarde y me decía, pues si quieres, siéntate acá, me decía, porque yo estaba con él y antes de irnos a la casa me decía, siéntate ahí en una silla de la junta y pues mientras tanto me esperas, mientras yo salgo de reunión y después nos vamos para la casa. Y esto era de verdad desde muy joven, desde el colegio. Y básicamente yo empecé a presenciar esto desde que era muy pequeño y empecé a ver este tipo de reuniones y me causaba bastante curiosidad pues, las temáticas que abordaban, lo que hablaban los señores que estaban ahí sentados y todo lo que sucedía alrededor de este espacio. Y yo siento de alguna manera que eso me impactó bastante y creo que eso también me llevó como a marcar esa línea o ese rumbo en mi vida
de entender cómo es que se direccionan las compañías y obviamente las juntas directivas es uno de este tipo de espacios. Sin embargo, pues volviendo a esa historia posterior donde pues, me dedico básicamente años después a estudiar todo este cuento de gobierno corporativo, cuando inclusive en Colombia poco y nada se hablaba de esto. O sea, la primera vez que en este país formalmente se habló de gobierno corporativo fue en el año 2001 con esta iniciativa del Código País. Y básicamente en ese momento yo ya estaba viviendo por fuera de Colombia, precisamente estudiando todo este cuento de gobierno corporativo. Y unos años después, cuando regreso al país, pues empiezo a ayudarle a varias compañías que estaban con estos retos y con estos dilemas. Y también les aseguro que fue un gran aprendizaje de lado y lado, o sea, de lado y lado porque había muchas compañías que estaban en ceros en todo este cuento del gobierno corporativo y del otro lado, pues yo tenía las mejores intenciones de también ayudarles a elevar sus prácticas de gobernabilidad, pero como en ese momento el país estaba tan crudo en todo este cuento, pues había muchas cosas que en su momento aplicábamos o implementábamos que les aseguro que hoy en día inclusive ya no se usan, ya no se estilan. O sea, este tema del gobierno corporativo también ha evolucionado una barbaridad y a veces me impresiona o me impacta un poquito encontrarme con compañías hoy en día, 2024, hoy en día encontrarme con empresas que todavía tienen prácticas de gobernabilidad de los años 80, de los años 90. De verdad, eso me impacta bastante porque vuelvo y repito, este cuento ha evolucionado más de lo que uno se alcanza a imaginar y seguirá evolucionando. Y creo que de alguna forma uno tiene que estar a la vanguardia de lo que está pasando alrededor del gobierno corporativo y de las nuevas dinámicas que rodean las juntas directivas. Y eso hace parte un poco de esta conversación que quiero tener con ustedes. Y lo que les traigo acá trato de abstraerme un poco de la teoría y básicamente trato de abstraerme de la teoría porque todos los empresarios que conozco son absolutamente prácticos y quieren las cosas muy masticadas, muy digeridas y que en realidad nosotros podamos actuar y podamos poner en práctica de forma inmediata. Y también muchos de los temas que les voy a comentar, ni siquiera yo me los he inventado. Yo siempre digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo porque a mí me pagan para aprender de otros. Y básicamente me llaman muchos empresarios precisamente para que les ayude con todo este cuento y finalmente también termino aprendiendo unas cosas interesantísimas alrededor de lo que vienen haciendo muchas organizaciones y básicamente lo que trato es de rescatar estas buenas prácticas que veo en una empresa, en otra empresa, en una junta, en un gerente, en un grupo de accionistas y trato de reunir todas estas buenas prácticas y como les digo, creo que he logrado encontrar pues algunas claves que yo creo que son muy interesantes compartir en este momento precisamente de lo que tiene que pasar en términos de esta nueva dinámica alrededor de las juntas. Entonces, pues nada, voy a compartirles una presentación que les aseguro que es muy corta, espero demorarme más o menos alrededor de esto que les voy a contar unos 20, 25 minutos, no creo que me vaya a demorar más. Y de verdad, después lo que me gustaría es que abriéramos el espacio para preguntas, para conversar, para que ustedes también me cuenten su punto de vista de varios de los temas que les voy a compartir, que yo creo que ahí es donde este espacio puede generar un valor muy interesante. Entonces, pues lo primero que quiero empezar a mencionar, y si ustedes alcanzan a ver este par de imágenes, definitivamente las juntas directivas a lo largo de los años han venido cambiando bastante. Si ustedes ven la imagen superior, esa es la junta que yo califico junta de los años 80, pues un grupo muy señorial, si ustedes se dan cuenta, todos son señores mayores, todos son hombres, ¿cierto? Y eso era básicamente lo que uno se encontraba en esas juntas directivas de los 80, de los 90 y era normal, era absolutamente normal pues verlo de esa manera. La imagen que ustedes ven en la parte inferior, esto era hasta que Elon Musk compró Twitter, esta era la junta directiva de Twitter. Puros tipos en camiseta y jeans, muy jóvenes, unos geeks de la tecnología, y que básicamente cuando ustedes van a ver no solo el caso de Twitter, sino de muchas otras compañías en ese segmento, pues están cambiando el planeta. Entonces, eso quiere decir que hoy en día también las juntas directivas se están rejuveneciendo, quieren traer nuevas generaciones, quieren traer nuevas ideas, quieren poner sobre la mesa proyectos disruptivos, y de eso también se está tratando un poco esa interacción en términos de junta. Sin embargo, en esta otra imagen que ustedes ven acá también, y es intencional esta imagen y el por qué la estoy poniendo acá, pues hoy en día también hay un fuerte componente que tiene que ver con la participación de mujeres en juntas directivas. Pues actualmente yo soy profesor del CESA y el CESA desde hace unos años se echó al hombro la responsabilidad de representar en Colombia algo que se llama el Club del 30%, que esta es una iniciativa a nivel global o de ayudar a impulsar esta iniciativa, donde básicamente lo que se está buscando es en las juntas directivas de todo el planeta lograr que la conformación de estos órganos esté en al menos un 30% por mujeres. La primera vez que el CESA ayudó a hacer esta medición en las empresas listadas en bolsa en Colombia,
que esto fue hace más o menos como unos 6 años, en ese momento el indicador estaba en un 11% de participación de mujeres en junta, lo cual es tremendamente bajo. Si no estoy mal, en la última medición que se volvió a hacer en empresas listadas en bolsa y sector financiero, creo que ya va como en un 23%, en alrededor de un 23%, y eso quiere decir que ha evolucionado bastante el indicador. Y a pesar que este cuento de la participación de mujeres en juntas, que yo sé que esto se puede volver un poquito polémico porque hoy en día a todo se le está metiendo el tinte de género, saliéndonos un poquito de ese aspecto, se los confieso y se los digo honestamente, yo creo que ni siquiera porque tengamos un poquito esa presión encima o de cumplir esos indicadores mínimos en las juntas directivas donde he participado, que hay una buena mezcla de hombres y mujeres, son juntas directivas tremendamente interesantes. Les podría decir que son las mejores juntas en las que yo he podido participar. No, y créanme que al final del día no es un tema de género, al final del día es porque básicamente, y esto, no, esto lo dice la psicología, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tenemos una forma muy diferente de razonar, una forma muy diferente de resolver problemas, de resolver dilemas, y básicamente cuando se juntan estas dos formas de pensar sobre la mesa, pues básicamente es cuando salen las mejores ideas y los mejores debates. Y a veces, pues no en todos los casos, pero también les confieso, he estado en juntas directivas de solo hombres y pues finalmente eso parece terminando al final más un club de amigos o un club de aplausos donde finalmente no pasa mucho, ¿cierto? Y como que no hay demasiada interacción. Además, también los hombres no somos muy dados a expresarnos en exceso. Me imagino que ustedes alguna vez han oído la estadística, que ni siquiera es estadística, sino es real, que las mujeres utilizan el doble de palabras en un día que un hombre. Y pues de verdad las mujeres tienen mayor facilidad de expresión. Y eso también permite que las juntas fluyan y que a veces las mujeres pongan sobre la mesa conversaciones que inclusive los hombres no nos atrevemos a poner. Entonces, definitivamente cuando este espacio se mezcla, les aseguro que el impacto es muy, muy superior. Entonces, hoy en día, vuelvo y repito, sacando de la conversación el tema de género, en muchas compañías yo hago una fuerte presión de verdad para involucrar mujeres en ese espacio, porque sé y entiendo que eso va a mejorar muchísimo la dinámica del orden. Esto que ustedes ven abajo es una estadística que se hizo hace unos años pues de una universidad en España, de la Universidad IES de Barcelona, donde encuestaron 500 compañías alrededor de Europa, tratando de entender un poco cómo estaba la conformación de sus juntas directivas. Y es bien curioso el resultado de la investigación, porque básicamente esto también lo que evidencia es que hoy en día hay un absoluto equilibrio de edades dentro de las juntas directivas. Inclusive hoy en día me siento con muchas personas a tener esta conversación en términos de conformación y todavía hay personas que siguen creyendo que en las juntas directivas únicamente debe participar gente o muy mayor o gente jubilada. Inclusive hay muchas empresas que a veces como que no tienen muchas ganas de pagar lo suficiente a un miembro de junta y dicen, no, pues yo prefiero una persona pues que ya está jubilada, que ya tiene sus propios ingresos y ya está más allá del bien y del mal, que seguro esos o no nos cobran, no lo hacen ad honorem, ¿cierto? Y esa es una de esas creencias que uno ve todavía en muchas compañías en términos de conformación y al final la respuesta que yo les podría dar por este lado es que creo que hay que tener una sana mezcla en términos de edades y eso también genera un impacto tremendamente interesante. ¿Por qué? No estoy menospreciando ni mucho menos las personas mayores porque estas personas son las que tienen el mayor conocimiento de la compañía. Son unas personas que tienen una cancha para los negocios impresionantes, también en muchas decisiones son más aterrizados y tienen cierta sabiduría para tomar decisiones, pero también la gente joven vuelve más dinámicos este tipo de espacios. La gente joven muchas veces también está más empapada de ese mercado al que nosotros le queremos apuntar. Son más tecnológicos, tienen ideas supremamente innovadoras y al final del día creo que también toca estar abierto para eso. Entonces, definitivamente, pues este es uno de esos primeros mensajes hoy en día, las mejores juntas directivas que yo creo que todos ustedes saben, no solo tienen que tener pues una buena diversidad, no solo de conocimiento y de profesiones, sino también de edades y de género. Y si al final logramos todo ese tipo de ingredientes, pues el órgano empieza a incrementar su generación de valor. Otro tema muy importante y que también me vengo encontrando con bastantes organizaciones, sobre todo cuando llaman de ceros a un miembro de junta directiva o cuando hacen un relevo, una rotación de sus miembros de junta, es que muy pocas de las compañías hoy en día tienen por protocolo, y les aseguro que esto debería ser un protocolo en toda compañía, antes de sentar en una primera sesión de junta a un miembro, hacer toda una inducción acerca de la organización.
Y hay empresas que hoy en día ya tienen diseñado ese protocolo de inducción a un miembro de junta. Mire, paso uno, usted se va a reunir con el gerente de la compañía, van a hablar de estos temas. Paso dos, usted va a ir a visitar la planta. Después se va a sentar con la persona de talento, le vamos a compartir estados financieros, después va a hablar con el comercial, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay que tener muy bien diseñado este protocolo, que muy pocas empresas lo hacen. Y básicamente cuando llegan los miembros de junta, yo creo que empieza la sesión, empiezan a hablar de una cantidad de cosas y poco y nada hablan, porque eso me dicen muchos empresarios. Yo también ayudo a ubicar miembros de junta en varias compañías y a veces me llaman los empresarios y me dicen, oiga, Diego, esa persona que usted me recomendó, pues, no sé, la hoja de vida buenísima. Y cuando nos entrevistamos con la persona nos pareció espectacular, pero pues lleva 4 sesiones de junta sin abrir la boca, ¿cierto? Y pues básicamente ese fenómeno también sucede precisamente por lo que no hay esa inducción previa inicialmente un miembro de junta pues está absorbiendo, está tratando de entender, está preguntando y su aporte es muy poco, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos elevar el nivel de aporte, pues definitivamente es muy importante que exista ese nivel de inducción de los miembros de junta, inclusive. He tenido la oportunidad de sentarme con algunos empresarios que a veces me dicen, pues Diego, yo recibo ciertos aportes o ciertas recomendaciones de mis miembros de junta que son muy interesantes. Y miren, este comentario me lo han dicho no una vez, muchas veces me dicen, pero al final estos tipos no conocen la empresa, ¿cierto? Y cuando me dicen eso, pues me preocupo y digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted me viene a decir que es muy interesante lo que me dicen los miembros de junta? Pues estos no conocen la empresa, entonces ¿qué hacen ahí sentados? ¿Cierto? Porque eso también es un peligro, uno dirigir una empresa, ser director de una empresa que en realidad uno no conoce y no entiende su operación y no entiende su funcionamiento. Entonces, creo que, así como dice el dicho, del afán solo queda el cansancio por sentar un miembro de junta, por hacer una sesión de junta, no darnos el debido tiempo de poder tener este entrenamiento y esta debida inducción a los miembros que hacen parte de este órgano, que yo creo que es absolutamente vital. En medio de esa conformación de las juntas y sobre todo cuando nosotros empezamos a hablar de esta tendencia de los miembros externos, porque también en los años 80, en los años 90, ustedes veían que muchas juntas directivas su conformación era solo accionistas, y cuando ya empieza todo este boom de incluir a los miembros externos en este tipo de órganos, normalmente también lo que uno se encuentra con muchas organizaciones, todavía me lo sigo encontrando un montón, es que los externos son personas que normalmente son conocidas por los accionistas o por otras personas cercanas, porque, no sé, con esta persona hicimos negocio hace unos años, o porque este es un empresario muy destacado que también conozco desde hace un tiempo, o porque pasé por unos estudios de maestría y esta persona fue profesora mía en la maestría, bueno, en fin, por diversas razones. Pero al final del día, y que no está mal llamar a ese tipo de personas, les aseguro que no, yo prefiero que sean externos de ese tipo a no tener externos. Entonces, la inmensa mayoría de compañías básicamente arrancan ese ejercicio de los externos por personas que conocen, ¿cierto? Por personas que son relativamente cercanas, a veces más, a veces menos, pero pues hay cierto nivel de cercanía. Y en la práctica, ese tipo de miembros no son independientes, ¿de acuerdo? Y hoy en día, pues una de esas buenas prácticas que también se promulgan en medio de las juntas directivas es que de los externos exista total independencia. Y eso quiere decir que esos externos no tengan ningún tipo de vínculo con la organización en términos de negocio, ni con los accionistas, ni con nadie de la administración. Una vez me acuerdo que llamé a unos empresarios con los que necesitaba reunirme por un tema de un proyecto y llamo y nadie me contesta, entonces llamo a la directora financiera, oiga, mire, nadie me contesta, no, Diego, es que los socios se fueron del país, están de vacaciones en este momento, vuelven en un par de semanas, y se fueron de viaje con uno de los externos de la junta directiva, amiguísimos, ¿no? Y eso no está mal, vuelvo y repito, eso no está mal y prefiero, vuelvo y repito, prefiero que tengan externos de ese tipo a no tener ninguno. Pero yo creo que en la medida en que se va especializando el ejercicio de junta a lo largo de los años, es muy importante tener el ingrediente de la independencia. Hace algunos años tuve una grata oportunidad de estar sentado en una reunión precisamente de juntas directivas con un señor emblemático de este país, que muy seguramente muchos de ustedes alcanzaron a conocer y ya no está, que era don Nicanor Restrepo, que fue uno de los fundadores del sindicato antioqueño, hoy en día el GEA, y sentado con este señor en la reunión, pues me atreví a hacerle una pregunta y le dije, oiga, don Nicanor, ¿usted por qué cree que los independientes son importantes en una junta directiva? Y este señor me dio una respuesta que a mí jamás se me va a olvidar. Y él decía, porque esos son los únicos que se atreven a hacer las preguntas incómodas. Y la administración necesita preguntas incómodas. Y entre los accionistas necesitamos que nos hagan preguntas incómodas. Y si ellos no las hacen, nadie más las va a hacer. Y si nadie las más va a hacer, pues al final del día la junta directiva no termina por cumplir su propósito.
Y ese es el escenario donde se tienen que poner esas conversaciones que muy seguramente en otro tipo de espacios no los vamos a tener con nuestros ejecutivos, en un comité directivo, en un comité de gerencia, ese tipo de conversaciones difíciles no las vamos a tener definitivamente. Y por consiguiente, como muchas veces esa conformación precisamente se hace con conocidos, con allegados, pues las rotaciones que yo veo también a nivel de junta directiva en Colombia es preocupante. Veo muchas juntas directivas, de verdad, me he encontrado con juntas directivas que tienen los miembros de junta hace 10, 15 o 20 años, todavía siguen los miembros de junta. Y cuando me siento a hablar con los accionistas de por qué no pasa eso, precisamente muchas veces tiene que ver con el grado de cercanía que se empieza a ejercer a lo largo de los años. Hace un tiempo conocí una empresa en Medellín, un grupo empresarial en Medellín espectacular, de verdad, un grupo muy bonito, y tenían un miembro de junta con el que ya llevaban alrededor de 20 años, y era una persona que ya estaba muy mayor en su momento cuando la conocieron, pues no, pero pues 20 años después ya, está, ya era una persona muy mayor, y me contaban los accionistas de este grupo que la persona llegaba a las juntas directivas y después de un rato se quedaba dormida, y la persona ya se quedaba dormida y pues básicamente no estuvo en la junta. Y cuando me decían eso, yo les dije, bueno, pero ¿por qué entonces no rotan a este señor? Porque, no sé, se reúnen con él, le dan las gracias pues por tanto tiempo, habernos ayudado, habernos acompañado, tienen algún tipo de reconocimiento con él, algo parecido, pero pues yo creo que ese asiento de junta ya es importante tenerlo en cabeza de alguien más que les pueda aportar. Entonces dicen, claro, Diego, usted tiene toda la razón, eso lo tenemos que hacer, eso lo hemos venido pensando. Entonces, en ese momento llega uno de los socios y le dice a uno, oiga, ¿por qué usted no llama al señor, a este señor al de la junta, este externo, usted lo llama y le dice eso, que lo vamos a cambiar? Y el otro le responde, ¿y por qué no lo llama usted? ¿No? Nadie le quería decir, o sea, como que les daba pena llamar al señor, les daba vergüenza, nadie se atrevía. Pues finalmente no solo por ese aspecto, sino porque también muchas veces veo inclusive en cosas tan elementales como un reglamento de junta directiva, donde ni siquiera existe una política de rotación de los miembros de junta. Y a veces, y hoy en día una de esas grandes tendencias en términos de rotación, también les confieso que estoy viendo, no es ni siquiera rotar por rotar, o porque el reglamento lo dice, ¿cierto? O porque el reglamento establece un tiempo, es básicamente porque hoy en día hay una serie de exigencias y demandas desde el plan estratégico de la compañía que muchas veces los miembros de junta no podemos suplir. Y aquí les quiero contar una anécdota real que me pasó hace un tiempo y que también fue muy interesante. Yo era miembro de una junta directiva y ahí fue al revés. Ahí vino un externo a evaluar esa junta directiva y obviamente pues yo tenía que ser uno de esos miembros evaluados dentro de la junta. Y en esa junta directiva habían dos miembros externos independientes adicionales y unas personas de verdad estupendas, una gente con una preparación y de verdad admirable. Especialmente había una mujer ahí que había tenido cargos directivos en multinacionales en Colombia y Estados Unidos, de verdad una mujer impresionante. Y hacen esta evaluación de la junta directiva y cuando nos llaman a entregarnos el resultado, pues me llaman y me dicen, Diego, queremos darte una noticia y es que como individuos, tú fuiste el miembro de junta mejor evaluado. Yo dije, uy, un momentico, no puedo creerlo, de verdad. O sea, si, mejor dicho, si hicieron bien las matemáticas, porque jamás me hubiese esperado que yo fuese el mejor miembro calificado, porque en esta junta hay unas personas estupendas. Dicen, sí, tú fuiste el mejor miembro de junta evaluado, pero también queremos darte una segunda noticia. Y la segunda noticia es que te vamos a sacar de la junta. ¿Sí? Y dije, pero un momentico, ¿cómo así? O sea, casi como dicen, barájemela despacio, porque ¿cómo así que soy el miembro de junta mejor calificado, pero me dicen que me van a sacar? Me dicen, no, pues Diego, es que tuvimos una conversación con los accionistas y en este momento uno de los grandes retos que nosotros tenemos como organización definitivamente es la parte logística y por ahí se nos está yendo parte del margen y no tenemos a nadie dentro de la junta directiva que tenga ese background y que tenga esa experiencia. Y nos dimos cuenta que en este momento el perfil de experiencia menos relevante que hay en los independientes es el tuyo. Entonces, pues vamos a tener que hacer una rotación, te vamos a tener que sacar y vamos a tener que traer una persona con ese perfil y con ese nivel de experiencia. Les aconsejo, obviamente, porque soy de carne y hueso, si me pellizco soy de carne y hueso, les confieso que en ese momento, pues, como que me incomodó un poquito la noticia, pero fue muy poquito, se les aseguro que fue muy rápido la incomodidad. Y después, cuando ya pensé con cabeza fría, mi conclusión fue, tienen toda la razón, están haciendo lo correcto. ¿Qué nivel de madurez que tiene esta compañía a nivel de gobierno corporativo? Porque aquí no se trata de tener miembros por tener miembros del mejor calificado, etcétera. De eso no se trata. Se trata de tener las personas correctas que puedan atender las necesidades que tiene la organización y esas necesidades, ojo con lo siguiente, muy alineadas a la estrategia, no a la operación.
sino muy alineadas al plan estratégico de la compañía. Entonces, eso también es lo que estoy viendo en términos de rotación. Muchas empresas desafortunadamente no ven pues este tema de los independientes como una inversión y pues básicamente lo que yo le digo a la inmensa mayoría de empresarios es, porque a veces me dicen es que la junta es muy cara y yo le digo pues la junta es muy cara si usted no sabe rentabilizar la junta, pero si obviamente de la junta vienen proyectos, ideas, contactos y demás que en realidad se pueden materializar en la organización, le aseguro que la junta le va a salir muy barata. Y creo que las compañías tienen que en realidad empezar a medir ese impacto de los miembros independientes y de verdad entender que esto no es un gasto para la compañía, que en realidad es una inversión. Pero obviamente únicamente lo vamos a ver si en la mesa tenemos los independientes correctos, ¿cierto? Sí lo vamos a ver. Y para eso hay que tener una adecuada selección de miembros. Cuando a veces hay compañías que me llaman a ayudarles a seleccionar su junta y yo les digo que es un proceso que tranquilamente nos podemos llegar a demorar de 3 a 4 meses, me abren los ojos y me dicen, pero Diego, ¿cómo es posible? ¿Y eso por qué tan demorado? ¿Y eso por qué esa forma? Y yo les digo, bueno, imagínense por un segundo que su CFO, su financiero, se le fue. Y el área financiera es un área crucial de la compañía y usted sale a la calle a buscar el nuevo financiero para la empresa. Primero, ¿a cuántos cazatalentos va a llamar? ¿Cuántas hojas de vida le van a poner sobre la mesa? ¿A cuántas personas está dispuesta a entrevistar? O hacer otro tipo de pruebas y otro tipo de acercamientos, y no una, sino varias entrevistas, para usted lograr encontrar el CFO correcto para su compañía. No, si en eso nos demoramos un montón. Ah, bueno, y si en eso se demora usted buscando el CFO, ¿por qué no se quiere demorar lo mismo buscando los miembros de su junta directiva? Porque es una designación igual o más delicada, porque estamos hablando de los administradores de la sociedad, como lo dice la ley colombiana. Entonces no es cualquier nombramiento, no es salir el primero que pasa por el lado y que venga y siéntese en mi junta. Y eso también lo estoy viendo en muchas juntas directivas hoy en día en Colombia, como que venga el primero que pasa por acá, venga, lo siento. Y esto tiene que ser una selección con todo el rigor, con toda la disciplina, para al final de verdad podamos sentar las personas correctas. Inclusive hoy en día, esto es una cuña, hoy en día yo represento aquí en Colombia un software que hay en Inglaterra que se diseñó para medir habilidades de equipos directivos. Eso es lo único que hace ese software. O sea, analiza comités de junta, las mismas juntas directivas, comités de presidencia, etcétera, etcétera, entender las habilidades de los miembros de junta directiva. Y ese, por ejemplo, es una de las herramientas que yo utilizo hoy en día, una de varias, para poder entender también ese equilibrio de habilidades que debería permear en este tipo de órganos. Entonces, definitivamente, escoger los miembros y traer las personas correctas, eso hay que hacerlo con la suficiente pues, diligencia posible. Y también, pues otro de los temas que pasa hoy en día en este tipo de órganos es que estos ya no son órganos de auditoría. Muchas veces las juntas directivas se sientan inclusive, por ejemplo, otra cosa que no pasa y a veces me abren los ojos hoy en día, pero esto ya no pasa en muchas juntas directivas, ya estados financieros no se presentan en juntas directivas hoy en día. En las juntas directivas se le puede enviar los estados financieros a los miembros de junta, claro que sí, pero nosotros no abrimos los estados financieros como veo en muchas juntas directivas y empiezan todos los miembros de junta, y esto por qué subió, y esto por qué bajó, y aquí por qué se gastaron tanto. Eso no se hace en una junta directiva. Si quieren, hagan eso en un comité financiero de auditoría o algo parecido, pero eso no se hace en una junta. Y hoy lo que se hace es compartir en la junta directiva indicadores de planeación financiera para poder tener conversaciones en términos de planeación financiera con los miembros de junta directiva. Entonces, pues hoy en día nuestro rol no es auditar desde la junta, ni mucho menos, sino más bien ver cómo nosotros podemos apoyar a la administración pues con todo este conocimiento y experiencia. Entonces, como les decía, muchas veces el estar compartiendo este tipo de informes, pues resulta en estos famosos análisis financieros tipo ascensor, que eso tampoco tiene que ser el centro de la reunión. Hay un grave error que yo veo que cometen muchas juntas directivas y es que a veces como que se copian la agenda de las asambleas de accionistas, donde uno de los gruesos de las asambleas de accionistas, pues es definitivamente la aprobación de los estados financieros de la compañía y este no tiene que ser el grueso de la reunión ni mucho menos. Inclusive conozco muchas juntas directivas que hoy en día hacen sesiones temáticas. Y a mí me encanta eso, ¿verdad? Me parece interesantísimo. Y por ejemplo, es, mire, estamos teniendo, no sé, problemas de deserción y de retención de gente dentro de la compañía. Entonces, hoy el grueso de la reunión va a ser talento. Y la vertical de nuestra junta hoy va a ser talento. Y yo veo que muchas juntas directivas siguen con este discurso de las cifras, las cifras, las cifras, las cifras, y se olvidaron del resto. Inclusive hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar como observador en una junta directiva de una de las constructoras más grandes de este país y estaban hablando de cifras, 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 cifras y ya se empezó a volver un poquito como un comité financiero la reunión
y en ese momento levanta la mano uno de los miembros externos, un tipo excepcional, un país muy, muy interesante, y el tipo levanta la mano y dice, señores, qué pena, pero ¿será que podemos parar de hablar de cifras y podemos empezar a hablar de talento, de gente? Porque todo lo que ustedes ponen en el Excel es muy bonito y todo en el Excel suena muy bonito. Pero pues si nosotros no tenemos la gente correcta, no tenemos el equipo correcto, les aseguro que jamás vamos a llegar a la cifra. No vamos a llegar a la cifra. Entonces a mí sí me gustaría que empecemos a hablar de talento también en este espacio. Y eso lo menciono y también hago la cuña porque pues hoy en día veo muchas juntas directivas que esa vertical de talento la omiten completamente de sus conversaciones y hoy en día pues es más importante de lo que uno se imagina en el direccionamiento de las compañías. También veo muchas juntas que dentro de su dinámica, digamos que no hay un muy buen manejo del tiempo y se quedan en el debate, se quedan en el análisis y análisis y análisis y debate. Y pues esto conlleva la parálisis de no poder tomar decisiones y todas las juntas directivas también estamos llamadas a tomar decisiones. Y una de esas prácticas que yo recomiendo hoy en día dentro de las juntas directivas es inclusive dividan su agenda. Y es sano dividir la agenda para que la junta directiva sepa desde el momento cero qué asuntos vamos a traer hoy a la Junta que son de debate y análisis. No tenemos que tomar ninguna decisión, simplemente necesitamos debatirlo dentro de la Junta. Y qué otros aspectos son de decisión. Y eso quiere decir que no nos podemos parar de esta reunión sin haber tomado una decisión y que la Junta lo tenga perfectamente claro desde que se sentaron a trabajar. Entonces, creo que ese también es otro mandato que a veces también se queda un poquito como en el olvido. Y en medio también de esas conversaciones que uno tiene en las juntas directivas, si uno logra de verdad poner sobre la mesa las conversaciones difíciles y que es el espacio de verdad donde hay que hacerlo, también uno empieza a medir el grado o no de inteligencia emocional que deben tener los miembros de las juntas directivas. Porque hay miembros de junta que a veces yo veo que tienen unas hojas de vida magníficas, pero no saben conciliar posiciones, son excesivamente radicales con su lógica, les cuesta mucho trabajo lograr engranar con personas que piensan completamente diferente a ellos, se ponen a la defensiva por cualquier comentario que se hizo y se toman muchas cosas de forma personal. Y de verdad esto que les estoy diciendo no es un tema menor, es un tema importantísimo, porque es que no basta tener una buena hoja de vida, sino que también hay que tener las suficientes calidades a nivel personal y ese grado de inteligencia emocional para poder desempeñarse de forma no adecuada, muy adecuada dentro de este tipo de espacios. Y es más, hay una junta directiva de una empresa muy importante de este país de alimentos que tengo el honor de estar sentado en esa compañía, en su junta, y ahí está sentada una mujer. Hay también una mujer, pues un miembro de junta independiente que es una mujer, y es una señora preparadísima, de verdad. Es una de las mujeres que yo más admiro en este país. Y ustedes no se imaginan los debates de la junta directiva entre esa señora y yo. Nos damos garrote, todo el que ustedes se alcancen a imaginar, pero nos damos durísimo, ¿sí? Pero con toda la altura, con todo el respeto, y nos levantamos de la junta directiva y nos vamos a almorzar y nos vamos a echar cuento y somos amiguísimos por fuera de esa junta directiva. Y se nota que esta señora también tiene un altísimo grado de inteligencia emocional porque no quiere decir que porque tengamos posiciones encontradas, porque ella piense de una forma, yo piense de otra, y a veces inclusive debatamos ciertas posiciones que son absolutamente contrarias, tiene por qué dañar o el ánimo del espacio o dañar la relación entre los miembros. Entonces, este es otro ingrediente que definitivamente sí o sí debe permear en este tipo de órganos. Otro aspecto que creo que es muy importante también para medir ese nivel de junta que nosotros tenemos es ver si ya pudimos medir la junta en momentos de crisis, porque pues en momentos de abundancia yo siempre digo que administrar la abundancia es muy fácil. En cambio, los momentos de crisis donde los miembros de junta de verdad se tienen que remangar, donde a veces tienen que dedicar más horas de lo normal, donde tenemos que hacer una junta extraordinaria o acompañar un comité o acompañar a la administración porque estamos pasando por un mal momento, creo que ahí es donde en realidad nos podemos dar cuenta cuál es ese tipo de miembro de junta que tenemos. Inclusive una experiencia real y a la vez me parece un poquito triste porque me pasó de varios empresarios que me dijeron, no, Diego, la pandemia llegó, empezamos a tener unos problemas de flujo de caja tremendos, tuvimos que empezar a recortar gastos por todo lado y entre esos, pues, uno de los primeros gastos que le dijimos a los miembros de junta, pues miren, no tenemos con qué pagar honorarios de miembro de junta y en ese momento los miembros de junta, los externos salieron corriendo y no volvieron. Yo decía, por Dios, yo no puedo creer esto, ¿de verdad? ¿Sí? Pero también del otro lado tuve la oportunidad de conocer otras juntas directivas, ¿sí? Y yo también lo hice, que le dijimos a los accionistas, tranquilos, aquí estamos para las buenas y para las malas, y entendemos perfectamente la situación de la compañía, no nos tienen que pagar nada, no nos tienen que pagar nada, y aquí estamos al frente del cañón para ayudarlos a ver cómo sacamos esta compañía adelante. Entonces creo que eso también dice mucho
de los miembros de junta que nosotros tenemos ahí sentados y de su grado de compromiso. Como les decía, otro de los grandes retos que me estoy encontrando hoy en día es, y que en eso que Carlos les contaba, hay un programa que diseñamos de formación de miembros de junta muy cortico, muy conciso, como con grandes claves para uno desempeñarse como buen miembro de junta, es algo que se llama la Escuela de Juntas Directivas, que es una iniciativa con otros ejecutivos que también tienen una alta preocupación por esto. Precisamente hay una sesión que tenemos específicamente con un personaje espectacular que se llama Juan Pablo Lema, y Juan Pablo Lema hoy en día lo llaman todas las compañías del GEA, sus juntas, comités, etcétera, etcétera, para que les enseñe a hacer reuniones. Y nosotros muchas veces creemos que sabemos hacer reuniones y eso es cuento, eso es carreta. Y desde cosas tan elementales que a veces yo me encuentro en juntas directivas que, por ejemplo, nunca hacen un break, nunca hacen un descanso, que no tiene una política frente al uso de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son un distractor tremendo para todos, para mí también. Y a veces la gente está supremamente desconcentrada con la tableta, con el celular, con el portátil y están en cualquier cosa menos en la junta directiva, ¿cierto? O cuando uno menos piensa se pone a hablar de política del país, etcétera, y se les fueron 15, 20 minutos de la junta directiva. Entonces, nosotros creemos que sabemos hacer reuniones y eso es carreta, eso es cuento, de verdad. Veo la inmensa mayoría, les diría el 80% de las juntas directivas que he conocido en este país no tienen un adecuado manejo del tiempo y no tienen, digamos, como políticas claras de cómo hacer reuniones eficientes de trabajo y creo que en eso también hay una posible mejora bien, bien grande de las juntas directivas. Y también, pues eso conlleva a que definitivamente tengamos un presidente y un rol de presidencia y secretaría muy activo y sobre todo en ese rol de presidencia, yo siempre digo un presidente activista, no es el título de presidente. Es un presidente que de verdad tenga esas habilidades de moderación, de clausurar debates, de poder llevar bajo cierta lógica el desarrollo de la reunión, de ser respetuoso con la agenda, de poner, pues, moderar también inclusive esas conversaciones difíciles y eso es lo que nosotros tenemos que buscar al final del día. Alguien dentro de la Junta que tenga ese tipo de personalidad y que nos ayude, por favor, a moderar este espacio y donde en realidad nosotros podamos tener ese rol de presidente activista, pues muy seguramente hay bastantes cosas que van a cambiar dentro de la Junta. Por ejemplo, que el gerente no es el actor principal de la Junta directiva. ¿Cuál es uno de los graves errores que yo estoy viendo en muchas juntas hoy en día? Y les aseguro que, así como dicen, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. El gerente es el que diseña la agenda de la junta. Por Dios, ni siquiera el gerente es miembro de la junta directiva, muy seguramente por estatutos o algo similar. Entonces, quien debe liderar el desarrollo de la agenda es el presidente de la junta directiva. El presidente llama al gerente, claro que sí, tiene que existir una relación en doble vía muy buena, pues para consultarle al gerente qué temáticas ve y el presidente también le consulta a los demás miembros de la junta directiva, pero es responsabilidad del presidente de la junta armar la agenda de la reunión, no es del gerente general. Cuando la arma el gerente general, pues básicamente él la arma de lo que él le parece importante ir a contar y pues no necesariamente eso es lo que necesitan o quieren ver los miembros de la junta directiva. Y eso también genera del otro lado que el gerente se vuelva el protagonista de la junta directiva cuando ni siquiera en la práctica es miembro de la junta directiva. Hoy en día, en estos estándares internacionales que existen de gobierno corporativo, pues una de esas métricas que también hablan en términos de manejo de tiempo, dicen que el informe de gerencia o de presidencia de la Junta no debería superar el 20% del tiempo de la reunión. Ojo con eso, no debería superar el 20% del tiempo de la reunión. El 80% restante del tiempo es el tiempo que tenemos que dedicar al debate y análisis entre los miembros de junta, porque para eso están los miembros de junta directiva. Y hace unos años conocí una empresa muy grande de este país del sector agroindustrial que me llamaron a hacer su evaluación de junta y tenían unos miembros externos de junta, pues de unas hojas de vida impecables de ministros y de todo lo que ustedes quieran. Y al final los accionistas me dicen, bueno, Diego, ¿y cómo le parece nuestra junta? Y yo les dije, pues me parece que ustedes tienen una junta carísima. Y entonces me dijeron, ¿por qué? Por lo que le estamos pagando a los miembros de junta. No, no es por lo que le están pagando a los miembros de junta. Es que, pues en una junta que yo estuve como observador, el 90% de su junta es un monólogo del gerente y el 10% es debate y análisis de los miembros externos. Preocupante. Entonces, claro, usted le está pagando un poco de plata a esta gente para que vengan y estén mirando al gerente. Pues usted tiene la junta más cara que yo he conocido en mi vida. Entonces, ese es ese tipo de dinámicas que también, vuelvo y digo, con un muy buen presidente, con unos buenos miembros independientes, es algo que también tendría que evolucionar en este tipo de espacios y también lograr llevar pues a este tipo de juntas y de organizaciones a tener esa cultura del consenso. Es lo ideal en este tipo de juntas. Las peores juntas que yo conozco son las que tienen la dinámica y la mentalidad del voto y básicamente las mejores que veo son las que rápidamente se suman al consenso. Y aquí hay un error con el término del consenso
Muchas personas creen que el consenso es estar de acuerdo todos. Eso es mentira. Estar de acuerdo todos se llama unanimidad. El consenso parte de la base en que ya hay un desacuerdo, pero de pronto hay un sentir hacia una mayoría por cierta posición y lo que uno tiene que hacer rápidamente es sumarse a esa mayoría. ¿Por qué? Por el bien de la compañía, por el bien de la junta, para que las cosas evolucionen, ¿cierto? Entonces, definitivamente, pues creo que el consenso al final del día ayuda bastante dentro de este tipo de órganos. Y como les venía diciendo, pues otra de esas prácticas que hoy están existiendo, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, es pues hacer este ejercicio con rigor de la evaluación de la junta directiva, porque esto nos va a dar bastante información de qué tipo de cambios o ajustes tenemos que hacer en este espacio y que no entremos en ciertas inercias donde van pasando los meses o los años y hay cosas que ya sabemos que no están funcionando, pero ahí siguen y siguen de la misma manera. Entonces, definitivamente es una buena práctica hacer ese alto en el camino para poder cambiar la dinámica de nuestro órgano. Y esto, pues al final del día, si logramos poder llevar a la práctica, pues algunas de estas recomendaciones que yo les estoy haciendo, creo que vamos a poder empezar a ver la Junta como uno de los órganos más importantes, como un espacio de verdad relevante dentro de la organización y no como cualquier reunión. Aquí, por ejemplo, les cuento una anécdota y aquí ya con esto cierro para que abramos el espacio a alguna pregunta o algún comentario, todos bienvenidos. He tenido la oportunidad de sentarme con varios gerentes de compañías que me dicen, Diego, qué pereza la junta directiva, qué pereza de verdad. O sea, la semana que ya sé que tengo junta directiva, no duermo bien, no la paso bien. Y yo le digo, ¿y por qué? Cuénteme. Primero me ponen a hacer una cantidad de informes gigantes que sé que ninguno se va a leer, pero toca hacerlos, ¿cierto? Desgasto a mi equipo un montón levantando los famosos informes de la junta. Y ese día llegamos allá y estos señores no aportan nada, sino lo único que hacen es criticar, descalificar, dar palo, pero pues del otro lado uno también espera que la Junta aporte. Y como ustedes, no sé si de pronto leyeron la invitación que con Carlos compartimos a este espacio, decía, las juntas hoy en día no están llamadas a ser servidas, sino a servir, de verdad, estar al servicio de los accionistas, estar al servicio de la administración, ver qué podemos ayudar, en qué podemos aportar. Y definitivamente todavía hoy en día siguen muchas compañías la administración con esa sensación como que pereza la junta directiva. Este no es un espacio que nos esté aportando y que nos esté generando valor. Y creo que todos los que estamos aquí sentados muy seguramente si nos desempeñamos en ese tipo de espacios, pues tenemos ese mandato o esa responsabilidad y es cambiar completamente ese tipo de mentalidad y cultura dentro de este tipo de órganos.